Hola, muy buenas tardes, amigos. Gracias, como siempre, por supuesto, por estar en nuestro programa de salud y algo más, Extra TV Canal 42 y también en Acción Legal. Hoy realmente tenemos un programa súper variado. Más adelante estará con nosotros el doctor Carlos Olivares para hablarnos del herpes zóster, cómo se hace en diferentes partes del cuerpo, por qué le duele a algunas personas, inclusive que se han vacunado, que les ha afectado, y si a usted se le sube mucho el estrés, cómo tratarlo, y además de esto nos dará algunos consejos naturales. También estará con nosotros uno de los gerentes precisamente del Banco Nacional, en este caso de pensiones, don Hermes Navarro, para darnos consejos relacionados por supuesto con el tema de las pensiones voluntarias, y también, por supuesto estará otro abogado hablando de algunos consejos relacionados con todo lo que tiene que ver con las elecciones. Así que por supuesto que esta tarde tenemos un programa súper variado, pero a continuación, para arrancar nuestro programa y nuestra entrevista de fondo, vamos a aclararles a ustedes todas las dudas relacionadas, por supuesto, con los alquileres. Así que a continuación, Acción Legal. Bueno, y en nuestra sección de Acción Legal ya está con nosotros precisamente dos abogados, el doctor Kendall Ruiz y también el doctor Carlos Picado, quien es juez de la República, para aclararnos no solamente los aspectos relacionados con los alquileres, sino también con los contratos que usted como inquilino firma, sea por el alquiler de un local comercial, de una casa de habitación o de un comercio. Kendall, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. Y por supuesto a don Carlos también, juez de la República, muchas gracias, porque esta tarde pues intentaremos aclarar muchas dudas a las personas. Tal vez para arrancar con usted, Kendall, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un placer, un privilegio estar con el doctor Helen también, un privilegio a los que nos están viendo en Facebook y en televisión. Bueno, aquí vamos a tratar de aclarar estas dudas, no nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a hacer lo humanamente posible para dejar los elementos básicos y esenciales para que la gente pueda comprender este tema tan importante. Sí, don Carlos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Lo importante es ayudarle a la población en términos generales para que a la hora de que firme un contrato lo haga de la mejor manera y se evite tal vez inconvenientes que tengan que llegar a los juzgados. Muy buenas tardes, Helen. Un placer estar aquí con mi querido amigo Kendall y bienvenidos al programa. Y lo que usted dice es muy importante porque la materia de alquileres o inquilinaria es muy sensible y no siempre existen contratos por escrito. También hay muchos alquileres que se pactan de palabra y entonces eso trae, como nos va a explicar ahora Kendall, pues sus problemas en la vida práctica. Bueno, para arrancar, Kendall, a mí me gustaría que empezáramos propiamente con el tema del contrato, y hay algo que es obligatorio, muy básico, que siempre que nosotros alquilemos un local, una casa de habitación, debería existir un contrato. O sea, no hacerlo de palabra, porque de palabra es donde se pueden dar los inconvenientes, porque la persona puede decir, yo planteé una cosa y la otra dice otra cosa. Sí, claro. Y que tal vez los televidentes tengan claro que el Código Civil costarricense hay un artículo que es el 1049 del Código Civil que establece que todo contrato es perfecto cuando se acuerda cosa y precio. Y uno podría decir, bueno, o sea, acordaron y lo pueden hacer de manera verbal, o sea, la ley no lo prohíbe, pero como bien lo indicó el doctor Carlos y lo acabas de mencionar, Helen, el problema está en que muchísimas personas se agarran de ese artículo y hacen esos contratos verbales y ahí nacen los problemas. Inclusive, partamos del hecho que cuando yo hago el contrato, desde ahí identifico con quién estoy pactando, cuál es la persona que está tratando conmigo. Si yo eventualmente ni siquiera sé con quién estoy pactando y lo hago verbal, entonces ¿cómo verifico quién es el que está dentro de la vivienda? Eso es un problema enorme. Y entonces yo le digo, Helen, mira, te voy a alquilar mi casa en 200.000 colones, y Helen no es Helen, Helen tal vez es Daniela, es Raquel, es cualquier otra persona, y entonces ¿cómo hago yo para luego identificar y decir, bueno, es que me engañó, pactó? Entonces entramos en un proceso inclusive hasta penal, porque no es la persona quien dijo ser. Entonces hay que arrancar a partir de ahí. Y otro de los elementos importantes que yo no puedo dejar de lado y siempre digo cuando tengo la oportunidad de comunicarme con las personas por estos medios es que
busquen siempre asesoría de personas especializadas en la materia y que les generen los contratos que cumplan con los elementos básicos para que poder iniciar con esta relación de arrendamiento en la que hay una persona obligada a pagar y la otra persona darle pues la vivienda para que pueda vivir ahí o también utilizarla para otros servicios comerciales. Doctor, don Carlos, algo importante es el desalojo. Yo recuerdo que hace unos años atrás, antes de que se aprobara esta nueva ley, la gente se quejaba mucho y en varias ocasiones me tocó ir con cámaras de Canal 6 de personas indignadas que no podían sacar a alguien de una propiedad, de una casa que ya tenía muchos meses inclusive de estarles debiendo y que aquello se hacía engorroso. ¿Cómo es ahora? Bueno, hay que tomar en cuenta que antes del Código Procesal Civil, que entró en el 2017, tuvimos la ley del monitorio arrendaticio, la cual fue recogida en la nueva legislación. Tenemos dos procesos sumarios, uno monitorio y un sumario, en el cual los arrendantes tienen una vía para poder hacer el desahucio o el desalojo del inquilino. El monitorio arrendaticio es para cuando el inquilino no paga la renta o los servicios públicos, o porque ya el contrato ya feneció, ya se venció. Y también tenemos el sumario de desahucio, un proceso también bastante rápido, en el cual por cualquier incumplimiento del contrato de alquiler, la persona dueña de la propiedad puede pedir la rescisión del contrato y la devolución del inmueble, y también el pago de todas las rentas que le tienen atrasadas. Pero es importante, Helen, porque este proceso es de una audiencia única, se presenta la demanda, el juez toma la demanda, notifica al demandado y de una sola vez le da una intimación de pago, en el sentido, bueno, debe tantos meses de renta, le doy 5 días para pagar, si no va para afuera. La parte demandada tiene que hacer una oposición indicando si no está de acuerdo con el desahucio y puede ofrecer la prueba que vaya para sus intereses. Nos vamos a una audiencia oral, se recibe la prueba, se hacen los alegatos de conclusiones y se dicta sentencia, ya sea confirmando el desalojo o levantándolo. Entonces es un proceso bastante rápido en el cual las estadísticas nos han dicho que es mucho más rápido que el proceso de desahucio que teníamos desde 1990. Kendall, algo importante es fijar el tiempo. ¿Por cuánto tiempo se firma el contrato? ¿Será que me puedo, no sé, lo firmé por 2 años o por 3 años y me puedo arrepentir a última hora? ¿Y qué pasa con los contratos mercantiles? ¿Cuál es la diferencia? Ok, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. También lo que mencionaba el doctor, para acotar también algo de relevancia, es que los contratos pueden ser tan creativos como el abogado que asesore lo haga y como la parte también le interese. Eso también es muy importante para que lo consideren. Y a veces pasa que la creatividad a veces va contraria a la ley. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que a veces se encuentran casos donde dice, mira, voy a alquilártelo solo por 6 meses o solo por 1 mes, pero no. La ley determina que es 3 años. O sea, 3 años, y si yo pongo 1 año y digo, no, se tiene que ir, la persona puede acogerse a la ley y decir, no, yo me voy a quedar por 3 años y voy a pagar según corresponda. Y esto aplica tanto para el ámbito mercantil como el de vivienda. Algo también que se da y que es muy común es el tema del aviso, de cuándo es que se va la persona. Y entonces a veces le avisan de manera intempestiva y le dicen, mira, yo me voy a ir, tal vez arrancó el contrato, se le pusieron los 3 años, se respetó eso y a los 6 meses le dice, me voy. Eso también podría ser más bien para quien está arrendando el bien un perjuicio porque quitó los anuncios, amuebló, pintó y todo lo tenía listo para que la persona viviera y entonces la otra nada más viene y le avisa, bueno, esa primera, mira, me voy. Entonces hay sanciones también por hacer esos avisos intempestivos, seguirse así. En los contratos se puede establecer cómo se tiene que avisar, a dónde, a quién se le avisa, entonces también es importante regular eso. Y otro aspecto que no puede quedar de lado con respecto al plazo es que si ustedes ponen más plazo no hay problema, lo que no pueden poner es menos plazo de los 3 años. Un plazo mínimo. Y eso es importante lo que dice el doctor Kendall, porque un contrato de arrendamiento no es solo te doy la casa o el local y usted me paga tanto al mes, es que una relación de inquilinaria tiene muchas obligaciones para ambas partes. Eso es lo que llamamos en derecho un contrato bilateral, es decir, hay obligaciones tanto para el dueño de la casa como el que está alquilando.
Cosas como las visitas periódicas, que generalmente es al mes, en el cual el inquilino tiene que permitir al dueño de la casa llegar y inspeccionar el estado del inmueble, quién se va a encargar de las reparaciones ordinarias y cuáles de las extraordinarias, el depósito de garantías, es otro que hay miles de problemas por eso, y cuando el contrato es oral, pues necesariamente se tiene que mostrarlo con facturitas o recibos de la renta y con testigos, pero los testigos no siempre están al tanto, empapados de cómo se dio verdaderamente la negociación. Entonces, aquí hacemos un llamado a los contratos escritos. ¿Cuánto tiempo se puede hacer ahora un desalojo? Porque yo recuerdo que con la ley vieja ese era uno de las cosas que la gente se indignaba, que criticaba, que los desalojos a veces duraban mucho tiempo. Bueno, eso va a depender, por supuesto, de la carga de trabajo del juzgado civil o juzgado agrario que se trate, ¿verdad? Pero es importante tomar en cuenta que con la nueva reestructuración de los juzgados, de la jurisdicción civil, a través del Código Procesal Civil, vamos a tener juzgados civiles y tribunales de primera instancia civil. Por ley, por competencia, le toca a los juzgados civiles de donde esté ubicado el inmueble arrendado. Y me parece a mí, por las estadísticas, que realmente el curso que se le da a estas demandas es bastante rápido. Lo que sí demora un poco es cómo notificar al demandado, que también era algo que hablábamos hace como un mes aquí mismo en este programa, cuando hablamos de pensiones. Es importante que en un contrato escrito también las partes señalen el lugar para notificar, que generalmente pues al inquilino es en el mismo local arrendado. Pero salvo las vicisitudes de la primera notificación, me parece que es un sistema bastante rápido. Algo importante, Kendall, dentro de eso es el tema de los aumentos. La gente se queja, casi a nadie le gusta que le hagan aumento. Y también una pregunta que me está haciendo acá la gente del Facebook, ¿será lo mismo alquilar una casa que un local comercial? O sea, la ley es igual para ambos contratos. Sí, esa pregunta también es de examen, cuando uno lo pone a hacer exámenes en la universidad en su momento. A ver, número uno, antes de que se diera una reforma a la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, se había interpretado mal la normativa y mucha gente hacía los aumentos y le ponía 15% anual. Y en realidad la normativa no es tan distinta a la reforma que se dio luego con la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. ¿Qué sucede? Que ahora el Ministerio de Vivienda es el que mes a mes hace una actualización en la que determina según la inflación cuánto podría ser el incremento, y el incremento igual se determina en el contrato, por eso la importancia de dejar los contratos por escrito, cómo va a ser el incremento, siempre va a ser anual, pero también va a depender en el momento de yo lo suscribí, si lo suscribí en febrero, marzo, abril, según corresponda. Inclusive, justo antes de la entrevista estaba nada más validando cómo estaba el incremento para lo que correspondía al mes de febrero. De hecho el ministerio lo tiene publicado y es un 4.9% que va sujeto al tema de la inflación. Entonces, si por ejemplo mi contrato yo lo tengo que vence o tiene que incrementarse más bien en el mes de febrero, entonces el incremento va a ser un 4.9%. No es que manente hojadiza yo voy a poner 10%, 15%, 20%. Y otra cosa adicional es que si está en moneda extranjera no tiene incrementos. ¿Okay? Por la misma devaluación del colón, por ejemplo. Entonces, no... Ahí, como el dólar sube tanto, entonces no es posible hacerle un doble incremento. ¿Qué pasa, doctor, cuando alquilo, por ejemplo, una finca que es agrícola? Por ejemplo, eso se da mucho, la gente que vende zacate, los que siembran, que hay personas que se lo alquilan a otra tercera persona. Es todo un tema, porque estamos entrando entonces al tema del desahucio agrario y del contrato de arrendamiento agrario, que realmente, tratándose de fincas agrícolas, ya no son los juzgados civiles, sino los juzgados agrarios los competentes. Pero qué buena pregunta la que me hace, porque hay muchos tipos diferentes de alquileres o arrendamientos agrarios. Por ejemplo, tenemos el esquilmo, digamos, yo tengo una finca, no la tengo produciendo, se la alquilo a don Kendall, que es agricultor, es productor agrícola, y él, en vez de pagar una renta, él pone en perfecta situación productiva la finca, y yo no le cobro una renta, sino que me da parte, por ejemplo, de la producción. Y esto es importante porque cuando se trata de esto ya no hay monitorios arrendaticios, sino que hay un proceso de desahucio agrario en el cual los juicios se hacen en la propia finca y se trata de determinar realmente cuál fue lo que pactaron el dueño de la finca y el inquilino, tratando de solucionar el conflicto con equidad. Por ejemplo, yo no lo voy a desalojar a él
con éxito si, por ejemplo, está a media cosecha. Entonces se le puede dar un tiempo de tolerancia para que recoja todo el producto y después me devuelve la finca. Entonces son situaciones pues, socialmente muy sensibles, en la cual pues viera que se concilia mucho, hay mucha conciliación en materia de alquileres agrarios. Bueno, algo importante, Kendall, dentro de todo esto es saber hacerle las recomendaciones a la persona que estos contratos se puede firmar uno, la gente agarra ahí en internet un machote y hace un contrato, ¿eso es conveniente o realmente un contrato debería ser firmado ante un abogado? ¿Cómo debería ser? Sí, esa pregunta también es importante, ¿sabes por qué? Porque a veces me he encontrado casos de clientes que vienen y me traen un contrato de Chile o de Colombia. Ajá, y correcto. yo les digo, no, no aplica para acá, me encantaría que aplique, tal vez me sirve de prueba para decir que hubo una relación ahí del contrato, pero propiamente no va a servirme para lo que corresponde. ¿Cuáles son las sugerencias con respecto a este tipo de casos? Bueno, número uno, como arranqué y por eso me encanta decir esto, es busquen expertos que manejan y tengan experiencia cuando menos en el tema de los contratos. Los contratos cuando mínimo deberían tener identificación de las partes, la identificación del bien, lo que se está arrendando, el objeto de lo que se va a arrendar, cuál es el fin o la finalidad de lo que se va a arrendar, si es mercantil, si es agraria, si es de una vivienda, también cuáles son las obligaciones del arrendante, la del arrendatario o el inquilino, porque a veces ese término tiende a confundir mucho a las personas. Uno está arrendante, entonces arrendante e inquilino, cuándo debe pagar, en qué lugar debe reportar el pago, si es en efectivo. Y si es en efectivo, doctor, el tema que tenemos, y tal vez aquí te voy a pasar la palabra, porque a nivel de juzgados es complicado, porque a veces dicen, es que yo nada más recibí el dinero en efectivo. Y en los juzgados, y no hay recibo. Y en los tribunales han tenido una postura complicada con respecto a eso, porque el elemento de prueba no existe. ¿Y entonces, cómo hace uno para decir si la otra persona dice, no, no me han pagado? Bueno, eso por dicha con la nueva legislación procesal civil cambió, porque antes había un principio, que era el principio de prueba por escrito, que es como coloquialmente decimos, papelito habla. Ahora no, ahora hay libertad probatoria. Entonces, por ejemplo, si se da un pago y no se dio un recibo o una factura, que es lo correcto, se puede demostrar con prueba testimonial, se puede llamar, por ejemplo, al arrendante y llamarlo a rendir declaración para que confiese que efectivamente la renta fue pagada. Pero por supuesto, siempre recomendamos que haya prueba documental para poder, pues, curarse en salud y evitar este tipo de problemas de que si pagó o no se pagó X renta de X mes. Bueno, tal vez una recomendación final que podamos darle, Kendall, a las personas, de qué cosas debo yo fijarme y tener mucho cuidado. Bueno, de que van a alquilar el bien, tienen que buscar primero que quien le está alquilando también sea la persona que tenga la capacidad, llama uno, para alquilar. En realidad es quien tenga el derecho para poderle alquilar el bien. Por ejemplo, si yo soy el dueño de la propiedad, entonces yo tengo todo el derecho para arrendarle este bien. Número dos, también lo que dije es busque un profesional que le ayude a revisar el contrato si le están dando un contrato o que le ayude a elaborar el contrato. Número tres, lo que dije, identificar el bien, determinar que se describe el bien, hacer toda una inspección con respecto al bien e inclusive, si usted está recibiendo algún bien en particular, entonces tomarle fotos para ver cómo se encuentra, porque a veces le quieren reclamar a usted porque está algo dañado. De igual manera, si usted está alquilando, entonces revisar esto muy bien, si el bien en qué estado usted se lo entrega a la persona, indicar qué medios va a recibir el pago, también entregar las facturas correspondientes, el tema del depósito, colocarlo. Es importantísimo indicar cómo opera el depósito, que tal vez no nos dio chance para poder explicar esta figura del depósito, el lugar de notificaciones, el tema de las mejoras. Eso es general, Helen, o sea, porque nos faltan N cantidad de cosas. Y la pregunta que me habías hecho, si tiene que ser ante un notario, ante un abogado, no, pero recomendamos que sí. Porque a veces fecha cierta. Sí, se puede poner fecha cierta y demás, pero recomendamos que sí. ¿Por qué? Porque a veces eso también ayuda para la prueba. Al juez le llega como más rica la prueba y entonces es más fácil que usted le diga, vea, así lo firmó ante mí, un notario autenticó las firmas, y entonces son algunos elementos que podrían funcionar. No sé, Doc, si tal vez algunas conclusiones también generales. Sí, y también tomar en cuenta una cosa. La ley establece los derechos y las obligaciones de las partes. Algunos derechos son irrenunciables, otros sí. Por ejemplo, podríamos pactar de que no te doy el depósito de garantía, y ahí no regiría tanto la ley, sino la letra del contrato. Pero también hay que tomar en cuenta que muchas veces se toma el contrato, como decir, tome firme, un contrato de adhesión,
pero también el arrendatario o inquilino tiene sus derechos y es importante saber negociar y que todo quede por escrito. Vamos a preguntarle a los compañeros si ya llegó el otro doctor. Ok, perfecto. Agradecerle, doctor Carlos Picado, recordarles, Kendall Ruiz, por supuesto, él es de Acelecom, tal vez si le ponemos nuevamente los números de teléfono, 2225-7184, y por supuesto, usted lo ubica así en Facebook como Kendall David Ruiz Jiménez. Kendall, muchas gracias por haber venido. Sé que nos quedaron todavía algunas preguntas más, vamos a tratar de volver a retomar el tema, y por supuesto que en esto siempre hay miles de dudas. Muchísimas gracias. Un placer, un privilegio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable y como siempre un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa comercial y ya casi regresamos.